Bueno, yo os voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que sería nuestro papel en la batalla del divorcio, en los divorcios más conflictivos. Y, a ver, esto se pasa así, tal cual. Había esto, ¿verdad? Mejor, sí. A ver. Sí, y lo primero que me había planteado, pues cuando me dijeron que hablara de este tema en esta mesa, que me parecía muy interesante, es: ¿tiene realmente sentido que haya un pediatra en una mesa que hablemos de divorcio? ¿Realmente tenemos un problema los pediatras para estar aquí un pediatra en una mesa hablando de divorcio? Y si es así, esto tiene una solución. Y bueno, pues yo me contesté, y es lo que vamos a seguir luego hablando el resto de la media hora. Yo creo que sí que tiene sentido. Tiene sentido siempre y cuando nosotros pensemos que nuestro papel como pediatras es desde una visión psicosocial del niño, ¿no? Si nos planteamos desde ese punto de vista, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, parafraseando un poco una frase clásica que no sé quién la dijo, pues así como soy humano y todo lo humano me compete, pues yo creo que si somos pediatras, todo lo que le competa al niño de alguna manera nos tiene que interesar, ¿no? ¿Y hay un problema? Pues sí, hay un problema de entrada porque, aunque solo sea porque los padres vienen y nos consultan. Los padres vienen, nos consultan cosas sobre su divorcio, lo sabéis, qué va a ser, qué ha sido, los problemas que tienen los niños. Para empezar, eso. Y luego, porque todos los niños o casi todos tienen algún problema secundario a la situación de divorcio en sus padres, ¿no? ¿Tenemos solución? Pues yo creo que no. O sea, un mensaje clave que quiero dar un poco a lo largo y transversal de esta charla es que nos quitemos un poco la omnipotencia, porque muchas veces queremos solucionar cosas que no están en nuestras manos solucionar, que no podemos solucionar, porque, para empezar, pues no somos ni psicólogos, ni pedagogos, ni jueces, ni trabajadores sociales con fonendo. Entonces tenemos nuestro papel de pediatras y llegamos hasta donde llegamos. Y a mí me parece que eso es un punto de partida importante. Esto va al revés, perdonad. Yo creo que tiene sentido, sobre todo porque somos pediatras de familia. Y yo creo que somos más pediatras de familia de lo que realmente nuestros compañeros de familia se llaman así. Porque los adultos puede que no vivan en familia, en un grupo de convivencia, que quizá tendríamos que acostumbrarnos a hablar de grupo de convivencia familiar más que de familia, porque, como todos sabéis ahora mismo, el concepto de familia es un término muy polisémico. Pero somos más pediatras de familia que nuestros compañeros médicos de familia, porque los niños no viven solos, no vienen solos a la consulta, siempre están en un núcleo de convivencia. Llamémoslo familia, que yo creo que está bien, pero y teniendo en cuenta toda la diversidad que hay, ¿no? El problema es que ahora mismo quizá este término tan polisémico alude a muchas situaciones que yo creo que son buenas, que existían anteriormente, pero ahora mismo se han puesto transparentes y se han normalizado, pero lo que es verdad es que hemos pasado de la familia modelo, lo que existía hace unas décadas, lo que podía ser la familia esta trap, de alguna manera, en la cual pues había padre, madre, varios hijos, y si había una familia reconstituida era porque uno de los miembros había fallecido. Pues ahora todos sabemos que hemos pasado de la familia modelo a los diferentes modelos de familia. Eso es así y es lo que nos encontramos en las consultas. Y entre estos diferentes modelos de familia nos encontramos que las familias se rompen y que nos vienen con muchísima frecuencia contando los problemas que existen en las rupturas familiares. Como yo creo que los pediatras siempre empezamos hablando un poco de algo epidemiológico, pues para que nos metamos un poco en lo que sería el tema del divorcio y de las rupturas, en esta página podéis pinchar y aparecen todos los países dándonos la tasa bruta de divorcio. En España estaríamos en torno a un 2,2 por 1000 la tasa bruta entre habitantes, ¿no? Estaríamos en una zona un poco media de lo que serían los países de nuestro entorno. Lo que a mí me llamó un poco la atención es que, al menos estadísticamente, y en el Instituto Nacional de Estadística en el 2014 decía que la mayoría eran de mutuo acuerdo. Eran de mutuo acuerdo, dice que el 75% de los divorcios y el 84% de las separaciones, pero entendiendo que ese mutuo acuerdo es la manera en la cual se lleva a cabo el procedimiento, ¿no? Que no empieza con un litigio de entrada, ¿no? De esto sabe más Begoña, y lo único que quiero decir es que, sea así o de otra manera, muchas veces nos van a repercutir, porque lo lógico es que
a los niños les repercuta esta situación familiar, ¿no? Aunque sea teóricamente de mutuo acuerdo, a nosotros nos van a llegar los problemas de los niños en su familia. Los padres nos van a querer contar todo de alguna manera sobre mi divorcio y mi separación. Nos vienen a veces y nosotros puede que lo abordemos o nos parezca que no tiene que ver con nuestra faceta de pediatras, pero como todos sabemos, lógicamente los niños van a sufrir esto porque es una ruptura de vínculos familiares y van a tener sus secuelas y tenemos que estar preparados para abordarlo. Yo no quiero meterme en esto porque lo va a comentar después Begoña, pero a mí me parece que de entrada tenemos que tener clara 4 situaciones que nos pueden llegar a la consulta, solamente para que nos suenen las 4 cosas y tener 4 ideas claras, porque si no muchas veces nos equivocamos al abordar el tema. Tenemos que tener claro que separación es la ruptura de la convivencia de una pareja, que divorcio es la ruptura del vínculo legal de una pareja previamente casada, que la custodia se refiere a los acuerdos que pone un juez normalmente para decidir con quién vive el niño y tomar las decisiones de la vida diaria, que puede ser a uno de los 2 cónyuges o compartida, y que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres para con los hijos y que solamente se pierde en caso de que haya fallecimiento, lógicamente, o en caso de adopción. O sea, en situaciones extremas o en situaciones en las cuales se ha retirado la tutela a un niño y está en un centro de menores casi pendiente de adoptar. Esto lo quiero decir no porque tengamos que saber mucho, sino porque nos interesa como pediatras, porque venga un padre o una madre, custodio, no custodio, separado, divorciado, que conozcamos o que no conozcamos, si nos pide un informe de salud, siguen teniendo todos los derechos y deberes para con su hijo, mientras no pierdan la patria potestad, que sería ese último paso en el cual llegan muy pocos niños en ese punto. Por eso me parece que tenemos que tener claro eso. Puede que no lo sepamos cuando nos viene una familia, pero si tenemos conocimiento de estos 4, de lo que pueda haber en todas las situaciones, el padre que conocemos como el que no conocemos, y si digo padre me refiero a padre o madre, tiene todo el derecho a tener conocimiento de los datos de salud de su hijo. Entonces, ¿cuál sería nuestro abordaje, teniendo en cuenta que no es de entrada un tema estrictamente pediátrico-médico, ¿no? Bueno, pues yo creo que el abordaje tiene que ser, lógicamente, profesional. Y como profesional entiendo, volviendo a lo que decía al principio, que nos quitemos de la idea de que somos jueces, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos que tener una visión amplia del niño, tenemos que entender el contexto en el que vive, integrar todos esos aspectos porque los vamos a orientar mejor y los vamos a acompañar mejor, pero somos pediatras, no podemos perder de vista esto porque si no puede que hagamos las cosas mal. Tenemos que tener un abordaje empático, como todo lo que hagamos con los niños, ¿no? Pero no hiperempático. Y empático significa que tenemos que entender lo que le ocurre a la persona que tenemos enfrente, pero desde un punto de vista casi más racional que emocional. Por eso la empatía se puede educar. Si no, si fuera excesivamente emocional o solo emocional, no se podría educar. Naces empático o no naces empático, ¿no? No hiperempático, porque entonces lo único que hacemos es imbuirnos de los afectos, las simpatías, las emociones y vamos a perder nuestro papel profesional. Y además, muchas veces esa hiperempatía viene de la mano de conocer solamente una de las 2 versiones. Normalmente conocemos lo que nos cuenta la madre o lo que nos cuenta el padre. Entonces, empático sí, pero no hiperempático. Y empatía es intentar ponernos y comprender lo que nos está contando la persona que tenemos enfrente. Hacer que ella se dé cuenta de que nosotros nos ponemos de alguna manera entendiendo lo que nos cuenta, ¿no? Entiendo lo que me cuentas, pues toda esa serie de cosas que todos sabemos, ¿no? Y luego también la empatía tiene un componente de intentar ayudar, pero no podemos quedarnos solo en esta última parte porque muchas veces no va a depender de nosotros lo que hagamos, ¿de acuerdo? Empático, pero no hiperempático. La hiperempatía nos hace perder los papeles muchas veces. Nos dejamos llevar, nos ponemos en el papel de o amiga o, bueno, ya veremos luego algún caso en el que poniéndonos desde la hiperempatía no nos ponemos desde un abordaje profesional. Y un abordaje prudente.
Esto tiene que ver también con lo de la omnipotencia que yo decía, que no vamos a poder solucionar muchas cosas, ¿no? Y que además tenemos delante muchas veces la mitad de la visión, nada más, la mitad de la historia. Entonces tenemos que tener esa capacidad de ser lo más objetivo posible, recibir lo que nos cuenta, pero con prudencia. Vaya, esto está contra mí. Vale. Entonces, de alguna manera, no sé si os suena a vosotros esto, lo del movimiento este de Choosing Wisely, que es de elegir sabiamente, que está muy bien esta página web y todo lo que recomienda y lo que recomienda no hacer, ¿no? Entonces, a mí, bueno, pues por similitud con lo que dice esta página y con la similitud con el uso racional de antibióticos y de fármacos, me parece que tendríamos que tener un enfoque en el que hiciéramos un balance adecuado entre el uso racional del pediatra y el uso emocional del pediatra, tendiendo al uso racional, porque el uso emocional es muy peligroso. Entonces, me parece que es un mensaje también importante, ¿no? El no caer en la hiperempatía ni en el exceso de emociones que nos puede hacer perder la objetividad. Entonces, bueno, en esta siguiente parte yo creo que viene bien, voy a ir haciendo una serie de situaciones que a mí me parecen paradigmáticas de lo que nos pueden ocurrir a todos o nos han ocurrido en la consulta, todos basados en situaciones que me han pasado a mí, que me parece que también son lo que te da un poco de legitimidad para contar las cosas y que yo creo que probablemente todos sintáis un poco reflejados y quizá podamos ver cosas prácticas o por lo menos reconocernos en ello, ¿no? En este caso, lo que yo llamo es vivir en el mundo de pin y pon, ¿no? Se trataba de un niño que venía a la consulta con la madre. El padre vivía fuera de España y prácticamente no sabía nada de él. Y siempre que venía a la consulta me recordaba, es que estamos separados y entonces no sé casi nada del padre, pero no quiero que sufra mi hijo, ¿verdad, doctora? No, no va a sufrir, ¿verdad? Claro, la persona que crea, pediatra o padre o madre, que crea que un niño no va a sufrir cuando se rompen los vínculos familiares con uno de los dos con su padre al que no veía, que ya no viven, que ya no le ve, que no sabe nada de él, pues es que no sabe nada de la vida humana, ni de los sentimientos, ni de lo que es un niño, ¿no? Yo creo que ahí hay claramente que decir que lo normal es sufrir, normalizarlo. Lo normal es que de alguna manera los niños tengan algún síntoma. No se separa el vecino, se separa tu madre y tu padre, y al que no ves es a tu padre. Orientar a la madre para que en la manera de lo posible, a la madre o al padre, mantenga la relación en la medida de lo posible con ese padre ausente, porque si no los niños, aparte de la dificultad que tienen con la separación, sufren una especie de duelo más complicado, ¿no? Lo que algunos autores llaman una pérdida ambigua, en el cual hay alguien que está perdido, pero existe, pero no sé nada de él, pero no se le nombra, pero yo tengo padre, ¿verdad, mamá? Y entonces todo eso es mejor ponerle palabras, hablarlo y desde luego pensar y normalizar esa faceta del ser humano que es sufrir cuando te están ocurriendo cosas, ¿no? Otro caso que también es, que ya he vivido más de uno, es el caso del niño o la niña que te viene a la consulta, en concreto este era un niño, que una familia normalísima, encantadora, venía muchas veces con los abuelos, otras veces con la madre, los niños educadísimos. Bueno, se separaron los padres, venían los abuelos con el niño llorando, agobiadísimos, porque el niño cuando venía de casa del padre pues se ponía fatal, o sea, se ponía tan mal que en algún momento dado tuvieron que llamar incluso al 112 a pegar patadas, a tirar cosas, a gritar, con taquicardia, sudando, insultando. Bueno, pues en este caso en concreto el padre le decía al niño primero que le contara todo lo que hacía la madre, o sea, una especie de confidente, ¿no? Y luego le decía que el puertas que tenía él de guarda del trabajo donde estuviera, que debía ser un armario, pues que iba a ir a matar a la madre. Porque le había dicho que había salido un día por cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, los niños en esta circunstancia tienen un conflicto de lealtades tremendo. Al padre le quieren, a la madre le quieren, pero le tienen que contar a uno una cosa, al otro la otra, y no se lo digas a tu madre. Y encima esa situación de estrés tremendo, pues no la saben metabolizar, ¿no? Es muy difícil que los padres nos hagan caso a nosotros en estas circunstancias, pero yo siempre les digo que vengan a hablar conmigo y uno de los dos no suele venir.
que vengan a hablar conmigo, que yo les cuento, que es muy importante, que estas cosas no ocurran, que bueno, ¿no? Entonces, estas situaciones son divorcios muy destructivos en los cuales se quiere, de alguna manera, romper el vínculo de mala manera y de forma muy agresiva con uno de los dos progenitores. No está muy reconocido ni muy aceptado el término de síndrome de alienación parental, pero es verdad que en algunas circunstancias hay un padre que tira mucho en contra del otro, ¿no? Y yo creo que esto es absolutamente nocivo para los niños y hay que decirles que no pueden pasar estas situaciones, no pueden coger al niño y cogerle como munición de uno hacia otro. Yo creo que todos lo habréis vivido en algún caso, seguro.